Este especial periodístico dedicado a escritoras se realiza gracias a Confama, una organización que cree en la cultura. En Casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila. Pero hay que aprestarse, disponer un método. El nuestro, de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido, incluye tocar el mundo con los ojos, escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo. Somos historias. Hola a todos y todas, bienvenidos a Casa Macondo. Hoy estamos en un especial de escritoras gracias al apoyo de Confama. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Elena Urán Videgaín. Muchas gracias, Elena, por estar con nosotros. No, muchas gracias por incluirme en este especial. Quisiera empezar leyendo algo para darle un contexto a la gente que nos está viendo o nos escucha. Mi vida y el palacio. Esta es una historia de violencia estatal en contra de un hombre y su familia, compuesta por 5 mujeres que debieron, tras el horrendo hecho, emprender un camino doloroso hacia el exilio. Este texto de Elena Urán Videgaín no solo es un acto de justicia poética, sino una profunda reflexión sobre una de las peores tragedias que ha vivido Colombia. La masacre del Palacio de Justicia fue, además de un hecho luctuoso para la sociedad, un punto de inflexión para cientos de familias que quedaron atravesadas literalmente entre las violencias de la guerrilla y del Estado. Carlos Horacio Urán, un brillante abogado que se había formado en Uruguay, Bélgica y Francia, trabajaba como magistrado auxiliar en el Consejo de Estado. La tarde del 7 de noviembre salió vivo del palacio, pero luego fue introducido al edificio para hacerlo parecer muerto en el sangriento asalto del 6 y 7 de noviembre. Este es el contexto de este libro que se llama Mi vida y el palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985, de Elena Urán Videgaín. Elena, quisiera empezar por un episodio que me parece conmovedor y es la motivación de este libro, que es algo que tiene que ver con tu hijo. Sí, también, o digamos que él fue el detonante, aunque ya estaba detrás como la necesidad de escribir. Pero cuando mi hijo en ese momento tendría 4 años, 3, 4 años, empezó a preguntar. Nosotros vivíamos en Alemania y una hermana en Estados Unidos y la otra en Chile y la otra todas repartidas. Y él vio una foto en la que está mi mamá, aparece mi mamá bailando con mi papá. Y ahí como que dijo, ¿y él quién es? O sea, no lo reconocía, reconoció a su abuela. ¿Y él quién es? Entonces yo le dije, no, pues era mi papá. Entonces quedó como totalmente fuera de lugar. ¿Y dónde está? ¿Y por qué no está acá? Y entonces yo le dije, no, porque lo mataron. Entonces fue como, ¿y quién es? Y yo, pues unas personas malas. ¿Y cuándo? Y bueno, empezó como a querer entender toda esa historia que tiene que ver con él y ahí pues fue como para mí claro que eso que ya venía escribiendo tenía que darle más forma y poderle dar respuestas a Manuel pues mucho más concretas más adelante, no con 4 años, pero que lo debía sí registrar por lo menos como yo lo había vivido. Y entonces, bueno, ahí pues empecé ese proceso de escritura más desde lo vivencial, pero después fue para mí claro, también partiendo de mi formación, que debía estar acompañado de una investigación. Y bueno, y en la medida que iba investigando, iba como dándole más sustento a lo que yo había vivido y como encontrándole la explicación a muchas cosas que hasta el momento no habían sido claras. Y bueno, y claro, eso me llevó también a reflexionar y a hacer ciertos análisis que pues finalmente queda todo eso plasmado en el texto que fue escrito, sí, como de una manera muy espontánea o quizás honesta,
porque no, yo no venía con un plan determinado, voy a hacer así capítulo 1, capítulo 2, no. O sea, sí lo escribí de manera sincrónica. Eso te iba a preguntar, te iba a preguntar si hay escritores que escriben con brújula y otros con mapa. Con brújula es cuando tú te dejas llevar y con mapa es cuando tú haces una estructura. ¿No hiciste esa estructura? ¿Te dejaste llevar? No hice la estructura, sino que yo pues lo escribí, como dije inicialmente, primero fue como solamente lo vivencial. Digamos, no sé, según si lo dijeran un psicólogo, las afectaciones, qué sé yo. Y bueno, y fue como desde el momento que estaba en el colegio. Y esa fue la estructura. Entonces, como no es una historia de violencia X, sino es un acontecimiento que marcó toda la historia de un país, entonces pues era como, ok, el día 6 que entró la guerrilla, qué estaba haciendo yo en el colegio, por la noche, qué pasó esa noche en la casa, el día 7, apareció o no apareció mi papá, o sea, como que eso fue lo que le fue dando el hilo. Sí, no, y después, pues, ¿qué vino después? Bueno, vino el exilio, y después de eso, pues, los procesos jurídicos, pues, por eso el libro se llama Mi vida y el palacio. Claro. Porque es como ha transcurrido mi vida, obviamente marcada totalmente por estos hechos, que fue que yo estructuré el libro y le di título al libro. De alguna manera, yo siempre he creído que los escritores o sea, el ejercicio de sentarse al frente de un computador no es escribir, para mí, como lo veo yo. La escritura viene de una escritura previa y de muchísimos años. Después de todos estos años, quiero hacerte una pregunta como muy directa. ¿Qué piensas tú del M-19? Creo que el M-19, o sea, con relación al caso del Palacio de Justicia, sí, evidentemente que ellos tienen ahí una responsabilidad. No relativizaría como lo hacen muchos, de decir si no hubiera entrado el M-19 no hubiera pasado lo demás, porque es absolutamente ridículo esa afirmación, porque es como legitimar el exceso de fuerza que empleó después el ejército. Y además podríamos irnos más atrás y también, bueno, si inteligencia que tenía conocimiento de que la guerrilla iba a entrar, no lo hubiera evitado, entonces tampoco hubiera entrado la guerrilla. Entonces, ese argumento me parece que ya es suficiente de escucharlo y es incluso agresivo, pero eso no quita que claro, que el M-19 tenga una responsabilidad de tipo moral, más que penal, porque pues las sentencias... Esa aclaración está es muy directa. No, sí, yo nunca intento, también me han reclamado que yo estoy queriendo exculpar a la guerrilla echándole los trapos sucios al ejército. Y lo que yo creo es que hay un desconocimiento sobre lo que es el Estado de Derecho y cuál es el rol del ejército. Y es nuevamente ridículo comparar la responsabilidad que tiene un grupo terrorista versus la que tiene las Fuerzas Armadas. Entonces, pero claro que hay una responsabilidad, vuelvo y te digo, de tipo moral. Si hubo crímenes, delitos ahí dentro, pues también se tendría que mirar, pero lo que han dicho las investigaciones judiciales es que fue el ejército. Y ahora quisiera que habláramos, Elena, sobre el otro actor. ¿Tú qué piensas de los comandantes, específicamente los que estuvieron en la retoma del palacio, hablando de los miembros del ejército? Yo siento que ellos han estado convencidos de que están por encima de la ley. Están cegados con esta doctrina del enemigo interno, cometieron todos estos crímenes y hasta hoy consideran que era lo correcto, y por eso vemos una y otra vez que siguen negando lo que sucedió, pues con el último Arias Cabrales, que incluso lo sacaron, lo acogió la JEP y después no es que no tengo la palabra exacta, bueno, lo rechazaron,
lo volvieron a mandar a la justicia ordinaria donde estaba recluido. Además, si pudiéramos ver en qué condiciones, veríamos realmente qué tan recluido está y qué tanta sanción es esa. Pero bueno, el tema es que ellos siguen negando lo innegable, y esa actitud y ese pacto de silencio pues ha generado muchísimo daño, no solamente al país, a las víctimas obviamente, pero también a su propia institución. Son personas que han tenido un comportamiento indigno y que han generado una desconfianza profunda de parte de muchos, de un sector muy grande de la sociedad que se ha visto vulnerado y atacado una y otra vez por el abuso de poder de ellos, versus otros que los instrumentalizan con sus propios, para sus propios fines e intereses, y ellos se han prestado para eso teniendo la garantía de que esto les va a permitir mantenerse impunes. Hay otro de los hallazgos que encontré en este libro, en esta investigación profunda que has hecho durante todos estos años, y es el papel de la prensa. Y algo que me llamó mucho la atención fue ese silencio de Yamid Amad ante el llamado de Germán Castro Caicedo. Recuérdanos un poco de eso, que eso es importante. Sí, es que mi papá logró hablar con Germán Castro. Ellos eran bien amigos, sobre todo pues al final de la vida de mi papá. Ellos se frecuentaban mucho también con Fernando Gómez Agudelo. Bueno, tenían esta cercanía tanta como para que mi papá pues en sus últimas horas lo buscara y le dijera: por favor, ve y dices que diferente a lo que están diciendo ya, que ya salió todo el mundo, todavía estamos varios acá adentro. Y Germán va hasta donde Yamida Mata a decirle: por favor, corrijan lo que están diciendo. Y él dice que no puede, porque desde el Ministerio de Comunicaciones, la ministra Noemí Sanín les había ya mandado un telegrama, no un telegrama, sino una circular. Una circular, en todo caso, que no podían transmitir ninguna entrevista en vivo, ni nada más, que todo, y si no, les cerraba el lugar. Lo cual, pues tampoco, a mí también me aterra que después los medios se hayan tan mansamente aceptado eso, porque pues evidentemente eso fue censura. ¿Qué iba a hacer eso si no es otra cosa? Y que los periodistas se hayan autocensurado es realmente lamentable, y es también una de las... algo que aportó a que esto siga estando pues en una situación en la que todavía no conocemos, o mejor dicho, que todavía no hay consenso sobre lo que sucedió. De hecho, sobre el consenso quería preguntarte, hay cifras que dicen que fueron 97 las personas asesinadas y otras 103, ¿por qué varía tanto? Bueno, frente a ese número sí, pues digamos que puede ser hasta... Las investigaciones siempre fueron hechas de manera poco seria, tan es así que, por ejemplo, el acta de levantamiento de mi papá y de otros del 85 es muy superficial. Ahora, claro, yo entiendo que era un momento donde llegaban muchos cadáveres, pero de todas formas no es una justificación como para haber hecho las cosas de manera tan irresponsable. Por ejemplo, en su acta de levantamiento dice laceración cerebral, pero no habla específicamente. Uno tiene que mirar mucho más atrás, leer todo, pero al principio hay una página donde está como lo esencial, y ahí no habla de tatuaje, que es pues un disparo a corto impacto que deja pues la dinamita adentro, no la menciona. Lo menciona mucho más adentro, y así con varios otros. Tampoco hicieron, se revisó si había signos de tortura, nada, todo era como superficial. Y así pues también esto responde a lo mismo que tú estás diciendo, porque en unos dice una cosa, otros dice otra, pero además es que con los años esto puede haber variado, porque cuando se empezaron a exhumar los cuerpos,
de varias víctimas, resultó que, por ejemplo, una tumba que abrían, no estaba el cuerpo que se creía que estaba ahí, sino eran dos personas distintas, diferentes partes del cuerpo. Entonces esa persona pasaba ahora a ser desaparecida, y así ha sido en el caso del Palacio de Justicia. Es una cosa horrenda y la gente no lo sabe. Uh-huh. Entonces, pues los números en todo caso siempre han estado entre 97 y 103. Quiero darle otra cifra para que me diga qué piensa sobre eso. 35 guerrilleros contra 5.300 militares. Pues eso es algo que debería estar escrito, yo creo que enfrente del Cantón Norte o enfrente de la puerta del Palacio de Justicia, para que la gente saque sus propias conclusiones y definan si creen que era necesario mover a 5.000 miembros del ejército contra 35, o si de lo que iban era claramente a que nadie sobreviviera el Palacio de Justicia. Y no solamente los 5.000, sino los tanques de guerra, el helicóptero, los francotiradores en las esquinas ya posicionados casi desde antes de que llegaran la guerrilla. Los explosivos, C4. Que además, como lo dicen los archivos de Estados Unidos, los desclasificados. Ya vamos a ir para ese punto que me parece supremamente interesante. ¿Por qué razón su padre trabajaba en la sección tercera del Consejo de Estado? Uh-huh. ¿Cuál fue su trabajo dentro de esa sección tercera del Consejo de Estado para que lo asesinaran de esa manera? ¿Qué hizo? Pues yo no tengo conocimiento de todo lo que en los casos en los que él estaba involucrado, obviamente, y tampoco es que lo hablara a profundidad con mi mamá. Mi mamá hoy dice que cree que también era una forma de protegerla. Pero después, cuando yo hablé con el presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancourt, que era, digamos, su jefe directo, porque en ese momento él no es que fuera magistrado auxiliar para un magistrado en concreto, como si pasaba en los otros despachos o en la Corte Suprema, sino que era para una sección. Uh-huh. Pero esa sección lo que se hacía era que se encargaba o se encarga incluso hoy, de investigar delitos, faltas desde del Estado, del mismo Estado, uh-huh, incluido de las Fuerzas Armadas. Y como me lo dijo Carlos Betancourt, ellos venían sancionando o condenando incluso al ejército casi cada semana, que un señor militar en algún encuentro espontáneo le dijo, como entre chiste y chance, ustedes van a fundir al Estado con todas estas cosas que están haciendo, porque pues hay que tener en cuenta que antes de Belisario Betancourt estaba pues Turbay, el artífice del Estatuto de Seguridad Nacional, que le había concedido poderes extraordinarios al ejército. Y hacía poco tiempo que por primera vez en la historia de Colombia se había condenado al ejército por tortura. El mismo 6 de noviembre, una hora antes, el general Zamudio del ejército había estado en el Palacio de Justicia atendiendo una diligencia por esa condena. Y eso los tenía muy, muy, muy molestos. Como digo, era la primera vez que sucedía, y a mí me contó también Carlos Betancourt que ellos recibían cartas fúnebres, coronas fúnebres, los llamaban y les decían que eran títeres del comunismo, pues los amenazaban, igual que como se ha dicho que también el narcotráfico amenazaba a los magistrados de la Corte Suprema por los casos de extradición que estaban también atendiendo o revisando. Entonces, pues ahí es también como que uno dice, bueno, aquí hay muchísimos indicios, y también porque esta partecita tan importante no se ha
no se le ha dado la relevancia y como el peso que tiene. ¿Y por qué crees que no, que la sentencia de la Corte Interamericana no se ha cumplido? Pues, ¿por qué no? Pues supongo que porque hay muchos intereses que de hacerlo se verían afectados y muchas de las personas involucradas todavía están vivas. Y bueno, hemos tenido una justicia que lamentablemente no ha estado a la altura de lo que debe ser, y de hecho los que han intentado avanzar en este caso han sido desprestigiados. La fiscal Ángela María Buitrago, que fue la que más avanzó en el caso del Palacio de Justicia y que compulsó copias en relación al caso de mi papá cuando encontró su billetera con toda la identificación en Caballerizas, que fue lo que a ella le llamó la atención, porque digo, bueno, porque está esto acá si el cuerpo de este señor estaba como en medicina legal, algo no coincide. Entonces ahí, bueno, ella decide compulsar copias y después hacen las exhumaciones y ven que además hubo tortura. Pero cuando ella llama a declarar a 3 generales, ahí mismo le piden a ella el retiro, la renuncia. Y desde ahí no ha pasado nada más. El último fiscal que tuvo el caso, que se llama Hernán Díaz, Jorge Hernán Díaz, creo que es Hernán Díaz, tenía la desfachatez de decir que ni siquiera, que no había desaparecidos, sino malas entregas, en el caso del Palacio de Justicia. Este señor es hoy, desde hace poco, magistrado de la Corte Suprema. Entonces ahí uno dice, bueno, qué cosa tan infame lo que hacen con el país. A la fiscal que avanza y que a contracorriente y con todas las consecuencias que ha tenido para ella, logra esclarecer, la sancionan básicamente, y al otro que esconde y lo premian y allá está para seguir con este reino de la impunidad. Entonces, pues, eso es como un pequeño espejo de por qué el caso no ha avanzado. Además que el caso del Palacio de Justicia, más allá de lo jurídico, se volvió pues un tema político. Entonces, y con el presidente que tenemos ahora, van a hacer todo porque esto no avance, porque es como si decimos y queda en claro para todos que aquí la responsabilidad, aunque ya hay las condenas de la Corte Interamericana, incluso alguna contra Arias Cabrales de la Corte Suprema por desaparición de 5 personas, pero sigue habiendo el relato oficial muy, muy vivo de que fue la guerrilla y no el ejército, y si esto ya se investiga desde la Fiscalía como debería ser y queda claro, pues sería como para los que han sido cómplices de esa mentira, pues quedar en evidencia, no lo van a permitir. Entonces lo que hacen es atacar todo el tiempo con el caso del Palacio de Justicia a Petro, y es una cosa que debería ir mucho más allá. Quiero recordarles a todas y a todos los que nos están viendo y escuchando que este es un especial de escritoras gracias al apoyo de Confama y que estamos con Elena Urán Videgaín. Este libro me parece que es la versión no oficial, ¿verdad? Sí, puede ser vista así, puede ser vista como la contraversión, porque pues la otra es muy fácil, es la guerrilla financiada por el narcotráfico entra al Palacio de Justicia para quemar los expedientes y acribillaron, asesinaron a todos los magistrados, y los buenos, el ejército entró y salvó las instituciones. Punto.
Ahí está. Y eso fue el eco que le dio también los medios. Dentro de esta insistencia de investigar este caso, de hacer memoria dentro de lo que pasó, hay un hallazgo que a mí me parece muy relevante, y es la desclasificación de los archivos de Estados Unidos. Cuéntenos un poco de eso para que la gente se interese y vaya al libro, que esto es un gran hallazgo que usted encontró. Sí, y ese hallazgo también responde a la inacción de los medios, porque teniendo en cuenta que esto pasó ya hace 38 años y a ninguno se le ocurrió ir a buscar a ver qué rol puede haber tenido Estados Unidos acá en plenos años 80, cuando pues en la mitad de la Guerra Fría, donde Estados Unidos estaba metido en todo el continente, y que ningún periodista hubiera tenido la curiosidad como para ir a mirar qué pasaba, pues, o asegurar que no habían estado, pero... Y voy yo y me encuentro con que, porque siempre había como un rumor, pero ese rumor, pues finalmente lo pude yo comprobar mirando los archivos con la ayuda del National Security Archive de Washington, que sí, que Estados Unidos había participado enviaron un avión el 6, luego también enviaron el 7 no alcanzo a descifrar qué venía en ese avión, porque los cables aparecen, están desclasificados, pero tienen ciertas tachones todavía con reserva. Y bueno, el 6 llegó ese avión, el 7 enviaron expertos en explosivos y explosivos, enviaron expertos en comunicación, explosivos, trajes de asbesto. También dicen los cables que inteligencia colombiana sabía una semana antes que iban a entrar. O sea, Estados Unidos también sabía que iban a entrar. Que les iban a dar una sorpresa. Les iban a dar una sorpresa, lo cual pues apunta a la teoría de la ratonera que se ha planteado en algunas investigaciones, que era eso, que los dejaban entrar y ahí los cerraban, y fue realmente lo que sucedió. Entonces ahí hay una explicación clara por qué ese día habían retirado los guardias de la entrada. Días antes la habían reforzado porque venía Mitterrand, y bueno, por esto de las amenazas también del narcotráfico, pero el día del ataque no estaban. Entonces ellos entraron como Pedro por su casa y enseguida cerraron las puertas y eso quedó como un búnker. Y bueno, y pues la idea era dejarlos en una ratonera y ahí... Y eso está en el libro con una evidencias y con unas grandes evidencias que usted pudo lograr hallar. Quisiera finalmente hablar sobre el proceso de escritura y si ese proceso de escritura ha sido sanador o qué ha pasado con el proceso de escritura respecto de este libro. Si hay catarsis, si hay... Pues, a ver... Primero, pues también me han preguntado que por qué me demoré tantos años. Y es claro que cuando uno está pasando por la fase del shock y el trauma, pues es imposible expresarlo. Justamente eso es el trauma, no poder expresar en palabras lo que uno está viviendo. Y tuvo que ser un proceso de mucho tiempo, hasta que finalmente, y como yo había empezado a escribir, y bueno, y la distancia geográfica y de tiempo, el estar viviendo en Alemania, un país que ha realmente confrontado su pasado de terror estatal. Uno sale de la calle y enfrente está la casa donde hacían las, no sé, 1000 estrellas de David. Caminas 3 pasos más y hay una placa que dice: en esta casa vivió
tal persona nació de tal y en tal año fue llevado al campo de concentración Auschwitz o Birkenau o bueno, lo que sea. Todo el tiempo te está confrontando con eso para que uno no lo olvide. Y no se repita. Exacto, pero más que eso es para que la sociedad entienda cuál es su rol como ciudadano frente a en una democracia, que no es solamente ir a votar y no es solamente pues pagar impuestos, sino que debemos entender cómo funciona un Estado de Derecho y tenemos que protegerlo y tenemos que no mirar para el lado cuando se cometen crímenes como el del Palacio de Justicia, que nos vuelven cómplices y llevan a que las cosas se repitan. Entonces, bueno, supongo que todo esto fue pasando algo en mí hasta que junto con las preguntas de Manuel dije, bueno, ya creo que es el momento de sentarme a escribir. Y sí, pues sanador, no sabría si escribir lo ayuda a uno a pensar y lo ayuda a uno a entender mejor las emociones propias. El proceso de sanación yo creo que fue incluso previo, pues digo, todos estos años, la lejanía, pero sí me ayudó a poner bajo control más las emociones. A partir de ahí, pues uno puede seguir mucho más fácil con una historia de estas y no que la historia le domine a uno la vida. Uno ya tiene control sobre algo que vivió, que lo quiso poner en una situación pasiva y de humillación, y es un poco darle la vuelta a eso. Es como, sí, claro, obviamente que nos humillaron, obviamente que nos destrozaron la vida, pero no nos quedamos, o no me quedo en eso y no lo acepto tampoco. Y a partir de este dolor, ¿qué voy a hacer con este dolor? ¿Cómo lo voy a transformar para que sirva no solamente a mí, a mi hijo, a reivindicar también la figura de mi papá, que también ha sido maltratada, sino ojalá al país y evidentemente y que sigamos hablando sobre el tema, y eso ha pasado. Todos sabemos que en Colombia todo el mundo tiene una historia en torno al Palacio de Justicia. Todos dicen, mi abuela tal cosa, mi mamá me cuenta, yo ese día estaba sentada y escuché, no sé, todo el mundo tiene algo, pero todavía no se sabe, cómo es como un fantasma y como algo que pasó, pero que no se entiende. Es como que todavía el país estuviera en ese trauma, que yo ya pasé de ahí a otra cosa, y lo que yo quiero es que en colectivo podamos transformar eso en algo que nos sane y que nos haga bien como sociedad. Y es eso, no vamos a seguir tolerando este tipo de actos. ¿Viene otro libro? ¿Otra escritura? Pues esta es una historia que no acaba. Es una historia, creo que es el acontecimiento que más polariza en el país, más resistencia hay que salga a flote los hechos y la claridad sobre cómo sucedieron. Y por lo tanto, pues aparecen todos los días nuevas cosas que yo digo, Dios mío, esto es como para contarlo realmente. Y bueno, sí, mucha gente me ha pedido si escribo otro, y a ratos sí me dan ganas, a ratos no, veremos. Ok. Pero creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Sí, porque además lo que estoy haciendo ahora laboralmente también es como, es muy congruente, o es como que se conjuga mi historia personal con la laboral. Y eso creo que es muy especial de contarlo, pues para el que le interese, no sé. Pero por toda esta vivencia también abordo mi trabajo desde otra dimensión, más allá de solamente pues lo laboral y lo que aprendí en la universidad, sino tengo como un entendimiento, o qué sé yo, no sé si decir un compromiso porque me suena como un poco vacío, pero sí,
Es como darle continuidad a lo que ha sido mi vida, pero de otra manera, nuevamente, como transformando todo eso. Listo, muchísimas gracias a Elena Urán Videgaín por este espacio, por darnos este tiempo, y a todos y todas invitarlos a que lean este libro, Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985, y también darle gracias al apoyo de Confama por este espacio de escritoras en Casa Macondo. Muchas gracias, Elena. No, gracias a usted. Confama cree en el poder de la cultura, por eso apoyamos este especial periodístico. Casa Macondo. Somos historias.